Apocalipsis capítulo 6. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias en este día por permitirnos estar acá y empezar el estudio del capítulo 6, continuar con el estudio de este libro del Apocalipsis, Señor, que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Señor, permítenos tener oídos abiertos. Dígale al Señor: Señor, permíteme tener oídos abiertos a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se escucha bien el micrófono, hermano? Sí. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Apocalipsis 6 y vamos a leer de los versos del 1 al 8. Y vamos a estudiar hoy lo que significan los primeros 4 sellos del rollo del capítulo 4. ¿Recuerdan eso, verdad? El rollo del capítulo 5, perdón, que estaba sellado con 7 sellos y fue entregado al Cordero porque era digno. Vimos eso. Y ahora el Cordero, o sea Cristo, empieza a abrir esos sellos. Entonces vamos a ver lo que significan los primeros 4 sellos. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrí el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Decimos amén a la palabra del Señor. A partir del capítulo 6 de este libro de Apocalipsis, hermanos, entramos en un punto de inflexión, porque ya ahora la narrativa del libro nos va a cambiar. En el capítulo 1 nos muestra a Cristo glorificado, soberano, eterno. En el capítulo 2 y 3 nos muestra cómo Cristo está caminando en medio de su iglesia. Y en el capítulo 4 y 5 nos muestra cómo el Cordero es adorado y es digno de abrir el libro y romper sus sellos. Pero a partir del capítulo 6 encontramos lo que se conoce como el lenguaje de los juicios de Dios, porque vamos a encontrar los sellos y vamos a encontrar las copas, que va a ser lo siguiente que veamos, y posteriormente entramos en la parte más profética del libro, que son los acontecimientos futuros, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí el capítulo 6 es la parte donde ya es el Apocalipsis o la revelación, de la cual muchos tienen una noción acerca de los tiempos finales. Esto no es para que nos asustemos, sino para que tengamos esperanza. Ahora, vamos a ver algo muy crucial. Y Apocalipsis, hermanos, es como ir armando una torre. Debemos de ir poniendo, cada base tiene que estar sólida para que nosotros podamos entender qué es lo que viene. Porque si no entendemos, vamos a hacer una mala interpretación de las muchas que hay acerca de este libro. ¿Qué es lo crucial aquí? ¿Qué es lo crucial? ¿Qué es lo fundamental de lo que acabamos de leer? En Apocalipsis 6, versos del 1 al 8, ahí es donde estamos. ¿Qué es lo fundamental de lo que acabamos de leer?
¿Quién es el que está rompiendo los sellos? ¿Quién es el que está abriendo los sellos? Cristo. Cristo es el que está abriendo esos sellos, y los seres vivientes están anunciando esta visión de un jinete y un caballo, pero el que está abriendo los sellos es Cristo, no es Satanás, no es anticristo. Y aquí es donde muchas personas cometen un error fundamental a la hora de interpretar el libro del Apocalipsis, porque piensan que el libro del Apocalipsis trata sobre el anticristo, piensan que el libro del Apocalipsis trata sobre el diablo, sobre los juicios, sobre todo lo que va a pasar en el fin del mundo. Y el libro del Apocalipsis, hermano, trata de un Cristo soberano teniendo el control de la tierra y de todo lo que ha sucedido y sucederá en la historia humana. De eso es lo que se trata el libro del Apocalipsis. Yo no puedo ir al libro del Apocalipsis a morbosear el futuro, porque estaría haciendo lo mismo de aquel que va donde un brujo, ¿verdad? Donde un adivino, donde un gurú, a ver una bola de cristal, a que le lean las cartas, a que le lean las manos. Es una morbosidad que Dios condena. Entonces, los que van al libro del Apocalipsis con esa morbosidad teológica y escatológica, a interpretar números, a interpretar señales, a interpretar, hermanos, lo están haciendo mal, porque el libro del Apocalipsis es sobre Cristo. Como el resto de la Biblia, Cristo es el autor, el protagonista, el consumador de esto. Y aquí lo vemos claramente, que es el Señor el que rompe estos sellos, y es el Señor el que permite que se desaten estos juicios sobre la tierra. Teniendo eso claro, hermanos, no vamos a caer en interpretaciones erradas. El mismo Cordero que fue inmolado en Apocalipsis 5 es el mismo Cordero que está gobernando la historia. Como decía Sproul, que lo habíamos dicho hace 1 o 2 cultos, la cruz no fue un accidente en la historia, fue el centro desde donde Dios gobierna. La cruz es el centro desde donde Dios gobierna el mundo. Ahora vamos a ver un poco de contexto del pasaje. El libro sellado en Apocalipsis 5, ¿verdad? El rollo sellado representa el decreto soberano de Dios sobre la historia. Habíamos visto eso. Son los decretos de Dios, una representación de los decretos de Dios. ¿Qué contiene ese libro? Juicios, redención y una consumación final. Abrir los sellos, escuche bien esto, hermanos, abrir los sellos no es activar el fin del mundo. No es, pastor, ¿cuántos sellos se han abierto ya? Es que ayer atraparon a Maduro, seguro ya se abrió otro sello. Ese es un mal entendimiento de la Biblia, hermanos. Eso lo que genera es morbosidad, genera temor, genera ansiedad. Y la palabra dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Cuando leemos el libro del Apocalipsis, en vez de llenarnos de miedo, deberíamos de llenarnos de una esperanza y una convicción fuerte en el Señor, porque Él gobierna, porque Él reina. Entonces, cuando Cristo abre los sellos, no significa que está activando el fin del mundo, sino que está poniendo en marcha lo que ya fue decretado bajo la soberanía de Dios, pero aquí se nos revela desde la perspectiva celestial. Apocalipsis 6 del 1 al 8 nos presenta los primeros 4 sellos. Estos 4 sellos son mal conocidos como los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? Ahora, usted y yo, hermanos, debemos entender estos jinetes bíblicamente y no como la cultura popular el mundo los entiende. Porque el mundo ha hecho de esto, ¿verdad?, un show, una fábula. Los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? ¿Cuál es la enseñanza que hay detrás de esto? Aquí hoy lo vamos a ver. La estructura del texto. ¿Cómo está estructurado este texto? Hay un patrón muy claro. El Cordero abre el sello. Una voz celestial le dice a Juan: ven y mira. Y aparece un jinete, un caballo. Y a cada uno de estos jinetes se les da una autoridad limitada.
hermanos, ¿quién es el que les está dando esta autoridad a estos jinetes? Cristo. Cristo. Usted ve como todo está en las manos del Señor. Aún los temibles 4 jinetes del Apocalipsis, que la gente tanto teme y tanto, ¿verdad?, dice tantas cosas. Aún esto, hermanos, está en las manos de Cristo. Verdaderamente nada puede ocurrir si no hay un permiso divino. Y todo ocurre entre los límites establecidos por Dios. ¿Cuántos lo creen? Aún esto, hermanos, aún esto que parece tan calamitoso y que apenas estamos empezando, ocurre porque el Señor así lo permite. Nuestro Dios gobierna y Él es el único y verdadero Dios. Cristo gobierna y Él es el único y verdadero Señor. Amén. Vamos a ver entonces el primer sello. El primer sello se nos describe que cuando el Señor lo abre, sale un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, le fue dada una corona y dice que se le permitió salir venciendo y para vencer. ¿Quién es este jinete? No es Cristo. Ahí es donde muchos también cometen un error. Piensan que el primer jinete es Cristo. Y otra interpretación errónea, estos jinetes no representan el reinado del anticristo. Hay una interpretación que dice esto, que cada jinete representa una parte del reinado del anticristo. No es eso, hermanos. Número 1, exégesis. El anticristo aún no ha sido presentado a este momento, sino hasta el capítulo 13. ¿Verdad? Eso es respetar la exégesis del capítulo. Y se interpreta por lo que dice el capítulo y por lo que ya hemos estudiado. Número 2, porque estos jinetes son propósitos de Dios, son juicios de Dios. El anticristo no es un juicio de Dios. Y esa es la razón más clara para desapartar a esta revelación de lo que es la persona, la figura y el reinado del anticristo. Entonces, este jinete no es Cristo ni tampoco es el anticristo en sus inicios, como erróneamente se ha interpretado. Aquí hay una aclaración importante, que no es Cristo, porque aquí es la parte confusa. En Apocalipsis 19, Cristo sí aparece en un caballo blanco, pero la misma exegética del libro nos da para entender que ese es Cristo, especialmente porque dice que aparece con los santos y que tiene tatuado en su pierna derecha Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Ahí podemos interpretar que es el Señor. A algunas personas les molesta esa interpretación, pero claramente la Biblia dice que en su mano, en su pierna derecha, en su muslo, tiene una marca que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso, hermanos, se puede interpretar como un tatuaje, ¿verdad? Hay todo un dilema en cuanto a eso, pero bueno, lo veremos cuando lleguemos ahí. Hermanos, aquí esto aparece como un juicio. En Apocalipsis 19, el Señor aparece como una consumación gloriosa. Lo vamos a ver cuando llegue allá. Y sobre todo que la autoridad de este jinete es derivada. Dice que se rompió el sello, dice, y le fue dada una corona. O sea, no la tenía, no se la ganó, sino que le fue dada una corona. La corona representa autoridad. Vemos claramente que no es Cristo, porque la autoridad de Cristo no es derivada. La autoridad de Cristo es divina, está en sí, por Él ser Señor y Dios. Amén. Además de que este jinete es parte de una serie de calamidades. ¿Cuál es la interpretación más sólida de lo que representa este jinete? Hermanos, este caballo blanco, este jinete con un arco y una corona para vencer y que se le permite vencer, representa la conquista del ser humano.
Vamos a repetir eso. Representa la conquista del ser humano, el deseo del hombre de conquistar, el imperialismo, la ambición del dominio que tiene el ser humano sobre la tierra. Pensemos en los grandes imperios. Pensemos en los grandes imperios. Pongamos atención, hermanos. Hay algo más importante aquí, que es la palabra del Señor. Pensemos en los grandes imperios. Desde los sumerios, los griegos, los babilonios, los sirios, los asirios, los persas, los romanos, después los imperios medievales, el imperio napoleónico, los zares en Rusia. ¿Qué tienen en común todas estas cosas, todos estos imperios? El deseo de conquistar territorios, el deseo de extenderse e imponerse sobre los demás. Pensemos, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que fue la Grecia de Alejandro Magno, que fue un imperio enorme que abarcó 3 continentes, hasta que Alejandro Magno murió y se repartieron todo entre sus generales. Pensemos en el imperio de Gengis Khan, que fue prácticamente toda Asia conocida hasta llegar a Europa. Pensemos en el imperio romano, que fue toda Europa, casi toda Europa, el norte de África, gran parte de Asia, Palestina, todo esto. Y pensemos también en el imperio napoleónico, en el imperio español, en el imperio inglés, que en sus momentos fueron imperios gigantescos, sobre todo el español, ¿verdad?, con la conquista de América. Y pensemos ahora, pongamos ejemplos modernos, el imperialismo de Estados Unidos, ¿verdad?, la necesidad de Estados Unidos de hacer su presencia, de imponer su presencia en todo el mundo prácticamente, el imperialismo de China. Y todas estas cosas, hermanos, ¿de dónde vienen? No es la doctrina Monroe, no es la doctrina Truman, es la necesidad del ser humano de conquistar la tierra. Y así como todos estos imperios nacen, crecen, caen, así seguirán existiendo a lo largo de la historia humana. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos imperios y por qué se nos dice que es un caballo blanco? ¿Y por qué se nos dice que este jinete tiene un arco, mas no tiene flechas? ¿Usted notó eso? Este jinete solamente tiene un arco, pero no tiene flechas. Porque todos estos imperios, hermanos, inician prometiendo algo grande. Inician prometiendo la paz, el orden, la justicia. Por eso el caballo es blanco, porque el blanco es sinónimo de paz. ¿Cuáles fueron las convicciones de Adolf Hitler cuando fundó el Tercer Reich? ¿Qué fue lo que movió a Adolf Hitler a fundar el Tercer Reich? La convicción que él tenía de que él era la respuesta para la paz, el orden y la justicia, ¿verdad? Hitler, influenciado por el pensamiento filosófico de Friedrich Nietzsche, que hablaba del superhombre, ¿verdad? Entonces en su mente Hitler dijo: el superhombre es la raza aria, la raza alemana, ¿verdad? Esos somos los que vamos a restituir el orden en el mundo. Y con esa doctrina empezó a ganar simpatizantes, ganó Alemania, ganó Europa. Y ahora vea lo curioso, hermanos, vea lo curioso. A este jinete le fue dada una autoridad derivada. A todos estos imperios, a todos estos reyes, se les permite vencer hasta cierto punto, pero llega un momento en donde Dios dice: hasta aquí llegó tu autoridad. Por eso, escuche bien lo que le voy a decir: no hay un ser humano que haya conquistado toda la tierra. No hay un imperio
fundado por los hombres, que haya conquistado toda la tierra. Porque ¿cuál es el único rey que va a gobernar sobre toda la tierra? Cristo. Entonces, estos imperios, cuando estuvieron a punto de conquistar todo el mundo, Dios les dijo, hasta aquí. Por ejemplo, con la Alemania, ¿verdad? Con la Alemania nazi, casi toda Europa, ya el norte de África, y Hitler con esta ambición puso su mirada en el frente con la Unión Soviética, inicia la Operación Barbosa. Ustedes se acuerdan de esta historia, ¿verdad? Inicia la Operación Barbosa, que fue llevar la guerra a la Unión Soviética, en donde estaba Joseph Stalin, y los alemanes llegan a la ciudad de Stalingrado, que hoy es San Petersburgo. En la ciudad de Stalingrado ocurre algo. El invierno de Rusia se acrecenta, se hace más fuerte, y eso impide que los alemanes avancen y lleguen hasta Moscú. Entonces quedan atrapados con los rusos en Stalingrado. Los alemanes, no acostumbrados al invierno siberiano, pierden la guerra, pierden la Operación Barbosa, ¿verdad? Los rusos le hacen frente en Stalingrado, la ciudad se pierde por completo, pero ahí logran parar a los alemanes. Y ahora sí, dicen los rusos, los soviéticos, ahora sí, vamos nosotros avanzando. Entonces el Ejército Rojo desde Stalingrado llega hasta Moscú. El primero en invadir Moscú fue la Unión Soviética, no fueron los aliados. Los aliados llegaron después. Entonces vean, hermanos, que Dios dice, hasta aquí. Dios le dice en ese momento, quizás al hombre más poderoso del mundo, usted puede llegar hasta aquí, no le voy a permitir más. Lo mismo sucedió, ¿verdad? En el otro frente, en el frente oriental, con los aliados, ¿verdad? Ya Alemania tiene conquistada Francia, ya Alemania tiene conquistada gran parte de Europa. En Inglaterra, el primer ministro Winston Churchill emplea un programa ciudadano, ¿verdad?, de túneles y de todos para que Inglaterra pueda sobrevivir los bombardeos. Un submarino alemán hunde un barco estadounidense y ya los americanos entran en la guerra, ¿verdad? Y el 14 de noviembre de 1944 invaden la costa de Francia, Normandía, en el día, lo que se conoce como el Día D, que ha sido la mayor invasión anfibia y aérea de la historia. Entonces los aliados, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Canadá y otros países logran capturar la playa de Normandía y desde ahí inician su ofensiva hacia la Europa nazi, y ya Hitler tiene dos frentes que no puede mantener, no puede usar su guerra relámpago, y ahí ya empieza a perder la guerra hasta el año 1945, donde se suicida en su búnker junto con su esposa Emma Bravo. Entonces, hermanos, vean ustedes cómo esto ya estaba predicho en la Biblia. Se iban a levantar conquistadores que parecía que iban a conquistar el mundo, y ellos estuvieron muy muy cerca. Posteriormente, cuando Alemania empieza a ser capturada, Estados Unidos empieza a capturar científicos nazis que habían trabajado con los proyectos de energía nuclear, ¿verdad? Los postulados de Enrico Fermi, Einstein, todo eso. Llega un hombre llamado Robert Oppenheimer, un americano llamado Robert Oppenheimer, que leyendo a Fermi, leyendo a Einstein y todo esto, llega a descubrir la fisión atómica, y inventa la bomba nuclear. Fueron dos, Minuteman y Fat Boy, fueron las dos primeras bombas nucleares que fueron arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki respectivamente. Y eso puso fin a la Segunda Guerra Mundial prácticamente. Pero ¿quiénes habían desarrollado todas las teorías físicas y todas las teorías atómicas para la producción de una bomba atómica? Los científicos alemanes. Y algunos dicen que si Alemania hubiera inventado primero la bomba atómica, hubieran ganado la guerra.
y la historia del mundo hubiera sido completamente diferente. ¿Pero qué fue eso? ¿Chiripa? No, fue la soberanía de Dios diciéndole a un hombre de un imperio: hasta aquí puede llegar. Y eso va a suceder siempre, hermanos, porque este jinete que representa en esas conquistas y esos imperios, este jinete le fue dada esta corona, por lo tanto es una autoridad derivada, y Dios le permite llegar hasta donde Dios le permita llegar. En palabras de Agustín de Hipona, la historia humana es una larga sucesión de hombres que creen que pueden gobernar sin Dios. Como les decía, todos estos imperios empiezan bajo la promesa del orden, de la justicia, de la paz, pero terminan siendo derramamientos de sangre. Y aquí es donde viene el segundo sello o el segundo jinete, que es un caballo color rojo. Dice: y salió otro caballo bermejo. Bermejo es un color rojizo. Y el que lo montaba, escuche bien esto, el que lo montaba le fue dado poder, otra vez, ¿verdad? Le fue entregado poder. No tenía poder, le fue dado. Escuche bien esto: para quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. Este jinete se asocia con las guerras, como que tiene la capacidad de producir, el poder para producir guerras, pero no, lo que tiene es una autoridad delegada divina para quitar la paz de la tierra. Entonces, ¿qué representa este jinete? Representa la guerra, la violencia y el derramamiento de sangre, que precede, más bien que sucede después de las conquistas de los grandes imperios. Notemos algo importante. La Biblia no dice más bien que este jinete introduce a la guerra, sino que tiene el poder para quitar la paz. Ahora, la paz, hermanos, es un don de Dios, ¿cierto o no? La paz es un don de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, porque el mundo no puede tener paz. Entonces, cuando Dios retira su restricción, el corazón humano revela su verdadera condición, la violencia que hay en el hombre. Si leemos el libro del Génesis, en el capítulo 4 o 5, llegamos a la genealogía, a los descendientes de Adán, y usted ha leído que hay un hombre que se llamó Tubal-Caín. Hubo un ser humano que se llamó Tubal-Caín, y según la Biblia, Tubal-Caín fue el artífice de toda obra de hierro y de bronce. Ahora, ¿cuáles fueron esas obras de hierro y de bronce? Espadas, lanzas, armas y armaduras, para que los seres humanos pudieran matarse los unos a los otros. Eso fue algo que introdujo el pecado. Eso es algo natural de la condición del ser humano, la condición caída, la violencia. Entonces, si a mí alguien me hace algo malo, yo le hago algo peor. Ese es el corazón violento que hay en las personas sin Cristo. Qué tremendo, hermanos. Y veamos cómo desde el libro del Génesis se manifiesta esa condición. Desde que Caín mató a Abel, se nos evidencia la condición del ser humano cuando esa paz ficticia es retirada por Dios. Si analizamos la historia humana, solamente en todos los siglos de historia humana registrada, si sumáramos todos los tiempos de paz, sin que haya habido ni una sola guerra, solamente tendríamos alrededor de 25 o 30 años de paz continua en medio de varios siglos de historia humana. En los conflictos siempre van a haber, hermanos. Por eso cada año escuchamos que Rusia atacó a Ucrania, que China quiere atacar a Taiwán, que Israel está en guerra con Irán, que los Estados Unidos bombardeó tal lugar, porque esa es la condición del ser humano, la violencia.
la violencia, amados hermanos. Ahora, esto se conecta también con lo que Cristo dijo en Mateo 24. Oiréis de guerras y de rumores de guerra. La guerra, hermanos, no es una señal exclusiva del fin del mundo. Cuando escuchamos todos estos acontecimientos, ¿verdad? Sobre todo el año pasado, que hubieron momentos de tensión con el asunto de Irán, Israel y Estados Unidos, con el asunto de Rusia y Ucrania, ahora con lo que pasó ayer, ¿verdad? Muchas personas piensan en esto y se asustan porque creen que son señales inminentes del fin, cuando en realidad no lo son. La guerra, hermanos, es la condición normal de un mundo caído, de un mundo gobernado momentáneamente por el enemigo. Y siempre vamos a escuchar de guerras y siempre vamos a escuchar de rumores de guerras. Probablemente hasta el final de nuestros días, y si no, hasta el final de la historia humana. La guerra, hermanos, no es un problema político. La guerra no es un problema político, es un problema del corazón humano. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras? No es de vuestras pasiones. Entonces, la guerra no es una situación política, es el deseo, la pasionalidad del corazón humano de tener más, de envidiar, de querer imponerse. Eso nos lleva entonces al tercer sello o al tercer caballo, que es el caballo negro. Aquí hay algo muy curioso. Dice que este caballo, cuando salió este caballo, una voz en medio de los seres vivientes decía: una medida de trigo por un denario y 3 medidas de cebada por un denario, mas no hagas ningún daño al vino y al aceite. ¿Qué representa este caballo? Representa el hambre y la escasez. El hambre y la escasez. Algunos dicen que es de color negro porque las personas que mueren de hambre por el colapso de los sistemas, cuando una persona muere de hambre tiende a morir de un color negro. Yo honestamente no lo pude comprobar, algunos dicen eso. Pero esta frase, una medida de trigo por un denario, 3 de cebada por un denario, no dañes el vino y el aceite, eso es lo que nos da la indicación de que este caballo representa las hambrunas, representa la escasez, representa las crisis económicas. ¿Por qué? Un denario era el salario de un día de un trabajador. Entonces, ¿qué significa esto? Un día de trabajo va a representar o representa la comida mínima para una sola persona, porque una medida representa lo que come una persona, solo una persona. Entonces hagamos el análisis. Todo el salario de un día solo para que una persona coma lo mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Inflación, hambre, ¿verdad? Ahora, vea lo curioso. Dice, no dañes el aceite y el vino. El aceite y el vino en estos tiempos eran considerados lujos, eran considerados artículos de lujo. Entonces, ¿por qué le dice a este caballo que no dañe el aceite y el vino? Para generar desigualdad. O sea que mientras algunos van a estar en la miseria muriéndose de hambre, otros van a tener para seguir costeando los lujos que hay en el mundo. Hermanos, ¿a usted eso no le suena terriblemente actual? No vivimos en un mundo de completa desigualdad. No solo en el mundo, en nuestro país lo podemos ver, la desigualdad que hay. Mientras hay niños, y no lo digo por nada, es solo un ejemplo, mientras hay niños que para entrar a clases reciben una tablet, un iPad de casi 1 millón de colones, hay niños que con costos pueden comprar el paquete básico de útiles.
Mientras hay niños que llevan una merienda cuidadosamente planeada por un nutricionista, hay niños que no tienen nada para comer. Vivimos en un mundo completamente injusto, completamente desigual, hermanos. Por eso usted y yo tenemos que ser muy agradecidos con Dios por las bendiciones que nos da. Porque, hermanos, hay personas que la están pasando muy, muy mal, pero muy mal. Y Dios siempre ha tenido misericordia para con nosotros. Qué tremendo, hermanos. Y aquí vemos que la Biblia nos habla de estas cosas. La inflación, las hambrunas que han habido, las crisis alimentarias, sistemas económicos injustos, el pobre pagando siempre lo más alto, mientras que el rico evade impuestos. Esto está aquí en la palabra, hermanos. En palabras de Tim Keller, Dios juzga a las naciones no solo por su idolatría, sino por su injusticia. Tomemos el ejemplo de Venezuela. Ahora que está de más el tema, ¿verdad? Ya ha salido tanto de este hombre, de Nicolás Maduro. Tomemos el ejemplo de Venezuela. Un país que un sistema económico como es el comunismo lo llevó a la quiebra. Un país que es rico en recursos, que tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Un sistema económico lo llevó a la quiebra. Un país donde 12 millones de personas tuvieron que emigrar porque no tenían para comer. Un país, hermano, donde a mí me contaron que una vez me contó un pastor que ellos enviaban una ofrenda de $100 a Venezuela, a una iglesia, y esos $100 tenían que ir escondidos porque el gobierno acaparaba todos los dólares, y que con $100 podían comprar diarios y comida para alrededor de 15 familias por la inflación que había. Veamos países como Cuba, veamos países también como Nicaragua, que son países ricos, pero tienen sistemas económicos y políticos injustos que los llevan a la quiebra, y las personas padecen hambre y hasta fallecen de hambre. Por eso, hermanos, cuando usted vea su platico, aunque sea, y digo aunque sea para poner el ejemplo, de arroz, frijoles y un huevito frito, dele gracias a Dios y cómaselo callado y con el corazón agradecido. Porque hay gente que no tiene ni para comer eso. ¿Y cuál es la injusticia de eso? Que mientras los habitantes de ese país, de estos países, se mueren de hambre, sus dirigentes viven en la mayor de las opulencias. Hace unos años, ¿verdad?, había salido un video de este hombre Maduro en un restaurante en Dubái o en Qatar, no sé, en un lugar de estos, un restaurante costosísimo, que solo una comida cuesta miles de dólares, y ahí estaba comiéndose un bistec y fumando puro. Esa es la injusticia en la que vivimos en este mundo, hermanos, en sus mayores o en sus menores expresiones, pero vivimos en un mundo lleno de injusticias. Ahora, lo que vimos ayer es una clara muestra de que la palabra de Dios es cierta. Él pone y quita a los reyes, y como dijo el Señor, el que espada mata, por la espada morirá. Ayer a este hombre se le acabó la fiesta, ahora está detenido en una prisión en Nueva York y va a enfrentar cargos por narcoterrorismo, lo que probablemente le dé una sentencia de por vida. Hermanos, todo tiene su final, todo se paga en esta vida. Por eso vivamos con temor al Señor en nuestro corazón. Entonces, este caballo representa estas injusticias y el hambre que ha azotado la tierra en muchas ocasiones. Ahora, el cuarto sello nos habla de un jinete color amarillo pálido. Y a diferencia de todos estos jinetes, a este sí se le da un nombre. Dice que el que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades, o sea, el Hades se quiere referir al sepulcro, a los muertos, ¿verdad?
y el Hades le seguía muy de cerca. Y a este jinete le fue dada autoridad para matar hasta una cuarta parte de la humanidad. Que esto sí ha sucedido. Esto ya ha sucedido. Con la peste negra y con la gripe española han muerto hasta una cuarta parte de la humanidad de esos tiempos, ¿verdad? Que eran menos. Pero esto ha sucedido. Entonces, ¿qué representa este jinete? Este jinete es la culminación de los anteriores. Guerra, crisis, desigualdad, hambre, por lo tanto, pestilencia y muerte. Por eso dice la palabra que el Hades lo seguía muy de cerca. ¿Qué representa este jinete, hermanos? Representan las pandemias y las pestes que han azotado a la humanidad. Desde la viruela, que es la pandemia más antigua conocida por el hombre, que ya fue erradicada, gracias a Dios, hasta la última pandemia que sufrimos, que fue el COVID. Entonces, veamos esto. Los imperios que se levantan y conquistan, las guerras, el hambre, la desigualdad, la escasez, las crisis económicas y las pestes o las pandemias, todos son juicios de Dios para el ser humano. Todas estas cosas son juicios de Dios para el ser humano. Aquí no estamos hablando de acontecimientos futuros, porque todas estas cosas que describen los jinetes ya han sucedido. Imperios, guerras, ¿verdad? Solamente en el siglo XX, ¿cuántas guerras han existido aparte de las muy evidentes, la Primera y la Segunda Guerra Mundial? ¿Y cuántas guerras más habrán? O sea, esto va a seguir sucediendo, crisis económicas, que se está vaticinando una crisis económica pronto, según los expertos. Pero eso a nosotros no nos da temor porque dependemos del Señor. La última crisis económica, la última gran crisis económica fue en el 2008, la crisis del mercado inmobiliario de Estados Unidos, ¿verdad? Fue algo que afectó enormemente al mundo. Ahora se dice que va a haber una crisis de microprocesadores y que eso va a generar otra crisis económica. Pero eso seguirá sucediendo, hermanos. Y por último, ¿verdad? Las pestes, las pandemias, todas estas cosas pasaron, pasarán y seguirán sucediendo, porque son juicios de Dios para el ser humano. Entonces, lo que nosotros debemos ver es que a pesar de que son juicios de Dios y a pesar de que son calamidades, Dios tiene el control de todas estas cosas. Amén. Entonces, ¿por qué Dios permitió el coronavirus? ¿Por qué hubieron cristianos que murieron con el coronavirus? ¿Por qué pasó todo esto? Hermanos, porque el Señor es soberano y el Señor ejecuta sus juicios y en sus propósitos Dios sabrá por qué suceden las cosas. Ahora, ¿qué es lo que vemos curioso de esto? Que la potestad de estas pandemias es sobre una parte de la tierra. Por lo tanto, no va a haber una pandemia que extermine totalmente a la humanidad, como en muchas películas se nos muestra, ¿verdad? No va a existir nunca una pandemia que extermine más de una cuarta parte de la población del mundo cuando sea. Y eso es un consuelo para todos nosotros. Los juicios de Dios, hermanos, son limitados, controlados y medidos. Esto es lo que estos jinetes nos muestran. Por lo tanto, no hay una crisis económica, no hay una guerra, por más que sea una guerra nuclear, por más que sea una guerra biológica, no hay una pandemia, no hay un virus que acabe completamente con la humanidad, porque Dios no lo ha decretado de esa forma. Aquí debemos hacer una observación muy importante. Con estos juicios no queremos decir que Dios es cruel.
porque la crueldad sería una pasión humana. Nuestro Dios es libre de pasiones. Dios no es cruel por ejecutar estos juicios, pero tampoco es indiferente. Veamos en el Antiguo Testamento qué sucedió con Sodoma, con Gomorra, con Adma, con Seboí. ¿Fue Dios indiferente ante el pecado de estas ciudades? No, ejecutó un juicio. Veamos qué sucedió con Nínive. ¿Fue Dios indiferente ante el pecado de Nínive? No, iba a destruir la ciudad, pero la ciudad se arrepintió. Nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Por lo tanto, hermanos, Dios no es indiferente al pecado de la humanidad en este tiempo y seguirá ejecutando sus juicios. Entonces vamos a seguir viendo imperios que surgen, vamos a seguir viendo guerras, vamos a seguir viendo crisis, vamos a seguir viendo pestilencias. Eso es lo normal del mundo caído hasta que Cristo regrese y reine. Y esas cosas se van a acabar, porque ahora sí, toda potestad y toda autoridad le va a ser dada al Señor. Entonces, en el reinado de Cristo no van a haber guerras, no van a haber crisis, no va a haber desigualdad, no van a haber pandemias. Va a ser un reinado perfecto. ¿Cuáles son las enseñanzas centrales ya para ir terminando? Número 1, Cristo gobierna aún en el caos y nada ocurre fuera de su mano. Estos 4 jinetes, por decirlo de alguna forma, tan temibles, tan calamitosos que se ven, están bajo el control del Señor. El sufrimiento, hermanos, no niega la soberanía de Dios, la confirma. Y la historia no está fuera de control, la historia está bajo el juicio de Dios. Los juicios son advertencias. Y esto es algo muy importante a lo que quería llegar hoy. ¿Cuál debe ser o qué debe haber en nuestro corazón cuando vemos que un juicio de Dios se ejecuta a través de una guerra, a través de una crisis, a través de una pandemia? Hermanos, son testimonios de la santidad de nuestro Dios. Entonces nosotros como cristianos debemos decir lo que dice el libro del Apocalipsis, que dicen los santos: grandes y maravillosos son tus juicios, oh Señor. Si hubiera otra pandemia, si hubiera una guerra, Señor, grandes y maravillosos son tus juicios, porque nos recuerdan que tú eres un Dios santo que no es indiferente al pecado. Estos juicios son advertencias, pero no es el fin, sino que son llamados al arrepentimiento. John Piper dice: cuando Dios sacude el mundo, no es para destruir sin propósito, sino para despertar conciencias dormidas. Lastimosamente, usted y yo tenemos hermanos que solamente reaccionan de esa forma, ¿verdad? Los hermanitos que cuando tiembla, ay, ahora sí tengo ganas de ir a la iglesia. Pero es parte de, porque Dios nos conoce, que algunos solamente de esa forma van a reaccionar, pero gloria a Dios por su misericordia. Para concluir, Apocalipsis 6, hermanos, no fue escrito para satisfacer una curiosidad profética, sino para responder preguntas existenciales. ¿En quién confiamos cuando el mundo se desmorona? ¿En quién vamos a confiar? ¿En el poder, en la fuerza, en el dinero, en la salud, en la longevidad? Todos estos caballos pasaron, pero Cristo permanece para siempre. Amén. Entonces, hermanos, el próximo domingo vamos a ver el quinto sello. Y aquí tenemos, al leer esto, ¿verdad?, nos deja una cierta tensión. El mundo sufre, Dios está juzgando, Cristo está gobernando. Pero hay una pregunta inevitable: ¿qué pasa con el pueblo de Dios que sufre en medio de todo esto? Ahí es donde viene el quinto sello, que son los santos de Dios clamando: ¿hasta cuándo, oh Señor? Y eso es lo que vamos a ver el próximo domingo, si el Señor lo permite y si el Señor no ha regresado. Amén. Vamos a orar entonces, hermanos, póngase de pie.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la enseñanza que nos has permitido compartir hoy. Gracias, Señor, porque en medio de todos tus juicios, en medio de las calamidades propias de un mundo caído, tú gobiernas y en ti podemos confiar, Señor. No confiamos en los hombres, no confiamos en los sistemas, no confiamos en la salud, no confiamos en la riqueza, Señor. Confiamos en ti, que tú tienes el control de todas las cosas, oh Padre. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias por mi hermano y por mi hermana que se han presentado hoy, oh Dios. Gracias por tus misericordias y danos fuerza, Señor, para en esta semana poder hacer todo lo que tenemos que hacer, glorificándote, agradecidos de corazón, Señor, haciendo todo como si fuera para ti. Guárdanos y cuídanos, bendícenos, Señor, líbranos de todo mal, líbranos de toda tentación, Señor. Y permítenos el próximo domingo estar aquí presentes para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.